Vídeo número 138 de. Primero veamos el repaso de la clase anterior. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. La tecnología nos rodea, está en todas partes. Influye en cómo vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo. Desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo realizamos nuestras tareas diarias, la tecnología está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Aunque la tecnología ofrece beneficios increíbles, también presenta desafíos significativos que no podemos ignorar. Un desafío es su impacto en nuestra comprensión de la verdad. La información puede ser manipulada fácilmente. La tecnología puede distorsionar lo que es real, creando una realidad alternativa que puede ser difícil de distinguir de la verdad. Puede hacer que lo virtual parezca más atractivo que lo auténtico, llevándonos a preferir lo digital sobre lo real. A medida que la tecnología avanza, debemos recordar la importancia de la verdad y mantenernos conectados con la realidad. Debemos tener cuidado de no dejar que el mundo virtual eclipse al mundo real, y siempre buscar un equilibrio saludable. Esto es especialmente importante cuando consideramos la verdad de Jesucristo, que nos guía hacia una vida auténtica y significativa. La tecnología nos bombardea con información constantemente, desde las noticias hasta las redes sociales y las notificaciones de aplicaciones. Este flujo constante puede ser abrumador y estresante, afectando nuestra capacidad para concentrarnos y pensar críticamente. Se vuelve difícil discernir la verdad de la falsedad, especialmente cuando la información es contradictoria o engañosa. Las redes sociales, aunque nos conectan globalmente, a menudo crean cámaras de eco donde solo escuchamos lo que queremos oír. Solo vemos información que confirma nuestras creencias existentes, reforzando nuestros prejuicios y limitando nuestra perspectiva. Esto puede limitar nuestra comprensión del mundo y de las diferentes opiniones y culturas que existen. El aumento de los deepfakes complica aún más las cosas, ya que estos videos manipulados pueden parecer extremadamente reales. Estos videos manipulados borran las líneas entre la realidad y la fabricación, haciendo que sea aún más difícil confiar en lo que vemos. En un mundo así, ¿cómo nos anclamos a lo que es verdad? ¿Cómo encontramos un punto de referencia fiable? ¿Cómo podemos estar seguros de algo cuando la verdad parece tan esquiva y manipulable? El Evangelio de Lucas ofrece un poderoso ejemplo de verdad perdurable, una verdad que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo relevante hoy en día. Cuenta la historia del nacimiento de Jesús, un evento que ha sido celebrado y recordado por generaciones. Este evento, una piedra angular de la fe cristiana, ocurrió en un tiempo y lugar específicos, en la pequeña ciudad de Belén. Fue un evento real, no una creación virtual, sino un acontecimiento tangible y significativo. En un mundo cada vez más atraído por las realidades virtuales y las experiencias digitales, la historia del nacimiento de Jesús nos recuerda la importancia de lo tangible y lo real. Dios se hizo hombre en un humilde establo, un lugar sencillo pero lleno de significado. Este acto de intervención divina subraya la importancia del mundo físico y de las experiencias humanas auténticas. Nos recuerda que la verdad no se encuentra únicamente en el ámbito digital, sino también en las experiencias y relaciones humanas genuinas. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8, 32. Esta afirmación es tan relevante hoy como lo fue hace siglos, y sigue resonando en nuestros corazones. En nuestro mundo saturado de tecnología, debemos buscar la verdad activamente y con determinación. Debemos interactuar críticamente con la información que encontramos y discernir su veracidad. Debemos mirar más allá de lo virtual y abrazar la realidad de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la fuente de la verdadera libertad y esperanza. En un mundo de realidades cambiantes, Él es el ancla firme a la que podemos aferrarnos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergimos en la clase 137 de nuestra serie 180 años conectados con Jesús.
Comenzamos con la introducción al capítulo y habitaré entre ellos del libro del pastor Ted Wilson, En la puerta. Primero, hablemos de que Cristo es real y no virtual. Él no es un producto de nuestra imaginación o un avatar digital, es un Salvador vivo que nos diseñó con un propósito. Tal como dice Rick Warren en Una vida con propósito, nuestra verdadera identidad y significado se encuentran en Él. Nuestra relación con Cristo debe ser personal y constante, no algo a lo que nos conectamos solo cuando lo necesitamos. Ahora pasemos al análisis del capítulo. En Éxodo 25:8, Dios pide a los israelitas que construyan un santuario para que Él pueda habitar entre ellos. Este santuario terrenal era un reflejo del celestial, mostrando la obra que Cristo hace por nosotros. Elena G. de White enfatiza que el santuario terrenal era una copia del celestial, destacando que la verdadera redención tiene lugar en el cielo, donde Cristo intercede por nosotros. Reflexionemos sobre la tecnología y la fe. La tecnología es genial si la usamos para glorificar a Dios y fortalecer nuestra relación con Él, pero también puede distraernos y distorsionar nuestra percepción espiritual. Es crucial discernir cómo la tecnología impacta nuestra fe y asegurarnos de que no reemplace una relación genuina con Dios. Algunas preguntas de nuestros participantes. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Es el derramamiento final del Espíritu Santo en los últimos días? Similar a la lluvia temprana de Pentecostés. Requiere unidad, oración ferviente y consagración. Otra pregunta. ¿Está mal ver Dragon Ball Z? Necesitamos evaluar cómo el entretenimiento afecta nuestra fe, tiempo y relación con Dios. Recuerden, Cristo siempre debe estar en el centro de nuestras prioridades. En conclusión, Dios quiere habitar entre nosotros y tener una relación cercana y real con cada uno de nosotros. Los santuarios terrenal y celestial son símbolos de su compromiso y plan de redención. La tecnología y el entretenimiento deben ser herramientas para glorificar a Dios, no distracciones. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Cristo y vivir de acuerdo con su propósito. Nuestro versículo clave: y harán un santuario para mí, y habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Recuerden nuestro lema: a quien el Señor llama, equipa; a quien envía, acompaña. Siempre alegres, conectados con Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos camino al cielo. Sigamos adelante con fe y propósito, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Gracias por vernos y que Dios los bendiga. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento El Maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? Hoy contamos con la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, a la cual le pedimos el resumen de lo estudiado hasta este momento del libro A las puertas, un llamado al reavivamiento y la reforma del pastor Ted N.C. Wilson, presidente de los Adventistas del Séptimo Día. Hemos tocado el prólogo del libro, en el cual hablamos sobre la creación por parte de la nueva generación de Cristos virtuales y la necesidad de un equilibrio entre la realidad virtual y la realidad real. Citamos a Elena G. de White, que nos aconseja en El conflicto de los siglos, el capítulo 38, la página 580, el siguiente mensaje: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. El pastor Ted Wilson nos dice
que está seguro de que todo lector de ese capítulo, se sentirá motivado a conceder la máxima prioridad al estudio de la palabra de Dios. Además, en el prólogo nos hace el siguiente llamado. En los 2 últimos capítulos del libro, Fe en Llamas y En Marcha, el pastor Wilson insta a los adventistas en todo lugar a que se preparen para el regreso de nuestro Señor. A las puertas, dice, es ante todo un libro adventista. El tema del pronto regreso de Cristo es el trasfondo de cada una de sus páginas, y cada capítulo busca ayudar al lector en su preparación para ese día. Así lo registra el pastor Mark A. Finley, quien es el asistente del autor del libro, el pastor Ted Wilson. En el prefacio resaltamos la necesidad de ponerle atención a 2 Corintios 7:14, necesidad de humillarnos, de orar fervientemente y buscar la presencia de Cristo a través de su palabra. Y dice que así dejemos de un lado nuestros planes y aspiraciones personales para permitir en su lugar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dirija. Además, nos llama la atención a Apocalipsis 14, diciendo: Dios desea utilizarnos a cada uno de nosotros para proclamar mediante la palabra y la acción la riqueza del mensaje de los 3 ángeles registrados en Apocalipsis 14. Cristo, su justicia, el servicio de su santuario, la santidad del sábado, la genuina adoración al Creador y el pronto regreso de Jesús son los mensajes o el mensaje de estos 3 ángeles de Apocalipsis 14. Luego nos lleva el autor a una expresión extraordinaria. ¡Qué gran privilegio el nuestro! Dice: nosotros, a quienes Dios ha llamado a realizar la mayor proclamación de todos los tiempos, anunciando a todo el mundo la conclusión del gran conflicto entre Cristo y Satanás, teniendo la plena certeza de que nuestro Salvador saldrá victorioso. ¡Qué gran privilegio unirnos en Cristo para servir a los demás en su nombre y compartir el precioso mensaje adventista, portador de la verdad bíblica! Dios nos pide que utilicemos todos los métodos a nuestro alcance en la evangelización con el fin de comunicar su mensaje al mundo. Entre otras cosas, en este prefacio, el pastor Ted Wilson nos dice que y nos habla al corazón, porque de eso, así habla el pastor Wilson en este libro, de corazón a corazón. Utiliza el siguiente término: hermano, hermana. Te invito a que participes activamente en los diversos planes de la iglesia para testificar, incluyendo el proyecto de distribución de El Conflicto de los Siglos, los proyectos de evangelización de las ciudades, la obra médica misionera y todas las demás formas de evangelismo a nuestro alcance. Sigue diciendo: te ruego que nos ayudes a proclamar
las buenas nuevas a los millones de habitantes de las ciudades y de las zonas rurales. Debemos testificar de Cristo en las ciudades mediante los métodos esbozados en el espíritu de profecía, que son los escritos inspirados por el cielo y llenos de bendición que Dios ha provisto para su iglesia. Con este llamado, el pastor Ted Wilson quiere llamar la atención de su iglesia a que pongamos atención a la dirección que viene de lo alto. Además, agrega, respecto al gran desafío de compartir a Cristo en los grandes centros urbanos, Elena G. de White nos ha dicho en el libro El Ministerio Médico, página 403, lo siguiente: no hay cambio en los mensajes de Dios que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabajen las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en marcha de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Esta es una gran carga que tengo en mi corazón, y les pido a todos los lectores de esta obra que igualmente la compartan conmigo. Por eso he donado los derechos de autor que me corresponden por las ventas de este libro a las actividades evangelizadoras del proyecto Evangelización de Grandes Ciudades. Así lo expresa el pastor Ted Wilson, quien se despide de la siguiente forma: ojalá que a las puertas nos estimule a caminar más cerca del Señor, dirigiendo nuestra atención a la Biblia, el espíritu de profecía y a la gran tarea de emitir el gran clamor que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros como miembros de este gran movimiento adventista. De ustedes, Ted N.C. Wilson, presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así hemos dado un vistazo a lo que es el prólogo escrito por el pastor Mark A. Finley, asistente del pastor Ted Wilson, quien escribe el prefacio del mismo. Antes de meternos en el análisis del primer capítulo titulado La realidad virtual, comentemos estos dos actos previos a el abrir el telón para que la obra comience. Adelante, profe. Excelente introducción y análisis hasta el momento. En el prólogo del libro A las puertas de Ted Wilson, se hace un fuerte llamado a la preparación espiritual para el pronto regreso de Cristo, destacando la urgencia del trabajo evangelístico en las ciudades y la importancia de estudiar la palabra de Dios para fortalecer el espíritu en el último gran conflicto. El pastor Wilson destaca cómo el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, con énfasis en el mensaje de justicia, santidad del sábado y la genuina adoración, es esencial en el contexto de nuestra misión. Voy a destacar algunos puntos clave de lo que has comentado, basándome en el contenido que mencionaste. 1. Preparación para el regreso de Cristo. Ted Wilson nos recuerda la importancia de estar espiritualmente preparados, enfocándonos en la palabra de Dios y viviendo conforme a la misión que se nos ha encomendado. Esto se conecta con el llamado a la humildad y a la oración ferviente, tal como lo resalta Elena G. de White en sus escritos, especialmente en la necesidad de fortalecernos con las verdades bíblicas para resistir en el último gran conflicto. 2. El papel del adventista en el mundo. El pastor Wilson enfatiza que los adventistas tienen la responsabilidad de proclamar el mensaje de los tres ángeles a través de todos los medios a su alcance para preparar al mundo para el pronto regreso de Cristo. El uso de la obra médica misionera, la distribución de libros como El conflicto de los siglos y el evangelismo en las ciudades son instrumentos clave para llevar este mensaje al mundo. 3.
El desafío en las grandes ciudades. De acuerdo con Elena G. de White, la obra en las grandes ciudades es crucial. Wilson menciona que cuando se realiza este trabajo de manera correcta, puede resultar en un movimiento poderoso que nunca antes se ha visto. Este es un desafío significativo, pero también una oportunidad única para alcanzar a muchos con el mensaje del Evangelio. 4. El llamado a la acción. En su mensaje, Ted Wilson invita a los adventistas a ser parte activa del proyecto de evangelización, destacando la importancia de distribuir el libro El conflicto de los siglos y participar en otros proyectos misioneros. La dedicación y el sacrificio son clave, como se evidencia en el hecho de que él mismo ha donado los derechos de autor de este libro a las actividades evangelizadoras. Con estos puntos, podemos ver cómo el pastor Wilson nos impulsa a mantener un enfoque claro en la misión de la iglesia, sabiendo que cada paso que tomamos hacia la evangelización es parte del cumplimiento del mandato divino. Ahora que hemos analizado estos aspectos del prólogo, podemos pasar a estudiar el primer capítulo, la realidad virtual, y seguir profundizando en cómo este libro nos invita a reflexionar sobre el balance entre la tecnología moderna y la misión divina. ¿Cómo te gustaría proceder con el análisis del primer capítulo? Vamos primero, profe, a presentar la estructura con la que vamos a trabajar con este primer capítulo. Hemos estado estudiando el primer capítulo ya hace varios temas atrás y hemos sufrido algunos inconvenientes en el avance, pero vamos a dar gracias a Dios, porque cuando se presentan las dificultades es cuando se nos da la oportunidad de desarrollar cualidades extras, y eso nos lleva a pensar en que definitivamente este primer capítulo, como dije en algunas clases anteriores, es la base sobre la cual se levanta el edificio que tiene 13 pisos. Nosotros no podemos dejar a un lado que todo gira alrededor de la tecnología, la ciencia moderna, los métodos modernos que se tienen que utilizar para alcanzar aquellos que de otra manera no se podrían alcanzar. ¿Y a quiénes me refiero? A los cibernéticos, a los que están en las redes sociales 24/7, y que antes que se hagan más daño del que se están haciendo, tenemos que llevarle las buenas nuevas de Jesús. Así que vamos a elaborar, profe, un método el cual nos ayude a estudiar cada párrafo de este capítulo, extrayendo las lecciones que tienen para nosotros. En la introducción tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos, y podemos elaborar un esquema que nos permita analizar nuevamente estos 8 párrafos que están en la introducción, que ya hace unos días atrás leímos y analizamos, pero nos quedan muchas cosas que ver en esta introducción para poder entender con claridad lo que es la construcción de la base. Repito, la base. El capítulo número 1 es la base, es como decir la planta baja del edificio. Sí, es cierto que un edificio tiene sótano, planta baja y no sé cuántos sótanos puede tener, pero este edificio, además del prólogo y el prefacio, necesita un fundamento más fuerte, y por eso a ese fundamento el autor del libro le llama la realidad virtual. Primer párrafo, dice así: hace tan solo unos años, los complicados y novedosos aparatos electrónicos de vanguardia no solían pasar de ser un tema de conversación. La gente no los
adquiría porque fueran del todo útiles, sino por simple curiosidad, con el afán de demostrar un estatus superior. Hablemos un poquito de qué lección extraemos de este primer párrafo, que pareciera no decir mucho, pero si lo analizamos a fondo, este primer párrafo está diciendo una gran verdad, porque yo la pasé. Yo recuerdo el tiempo en el que yo no podía comprarme un celular porque era un asunto para aquellos que tenían recursos económicos. Sin embargo, hoy día, hasta el que no trabaja tiene celular. Hablemos un poquito de este primer párrafo, profe. Este primer párrafo, aunque breve, contiene una reflexión profunda sobre cómo ha evolucionado la tecnología y cómo su acceso ha cambiado a lo largo del tiempo. Vamos a desglosarlo para extraer algunas lecciones clave. Reflexión sobre la tecnología como símbolo de estatus. El autor menciona que, en el pasado, los aparatos electrónicos avanzados no eran simplemente herramientas útiles, sino símbolos de estatus. Esto refleja cómo la tecnología era inicialmente vista como un lujo o algo reservado para una élite económica. Este concepto se conecta con cómo antes, no cualquiera podía acceder a ciertos dispositivos tecnológicos debido a su alto costo, y tenerlos era casi una declaración de pertenecer a un grupo privilegiado. Este tipo de demostración de estatus es una lección sobre las prioridades y valores sociales en diferentes momentos históricos. Lección clave. La tecnología no solo ha sido una herramienta de trabajo, sino también un medio para marcar diferencias sociales. Este es un fenómeno que al parecer se mantiene hasta hoy en muchos aspectos, aunque con un cambio en la perspectiva de utilidad. Cambios en la accesibilidad y su impacto. Un punto importante del párrafo es cómo, a lo largo del tiempo, los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos han dejado de ser exclusivos de un grupo selecto para convertirse en bienes accesibles casi para todos. Hoy en día es común ver personas con celulares, incluso aquellos que no tienen trabajos formales o recursos económicos. Este cambio refleja la democratización de la tecnología, algo que ha hecho que herramientas que antes eran inaccesibles se conviertan en una parte esencial de la vida cotidiana para la mayoría de las personas. Lección clave. La tecnología se ha masificado y ha cambiado la manera en que interactuamos con el mundo. Este acceso universal, aunque positivo en muchos aspectos, también puede tener un lado negativo, como el uso excesivo, la dependencia de los dispositivos y los efectos que la sobreexposición puede tener en la salud mental y física. El impacto de la tecnología en la sociedad moderna. El hecho de que casi todo el mundo tenga acceso a estos dispositivos plantea un desafío para la Iglesia y los evangelizadores. Este es el contexto en el que el autor está construyendo la base para el uso de la tecnología en la misión, ya que la tecnología, aunque puede parecer superficial, tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos y comunicamos. Los adventistas, por ejemplo, tienen la oportunidad y la responsabilidad de usar estos medios para proclamar el mensaje del Evangelio. Lección clave. El acceso generalizado a la tecnología puede ser un desafío, pero también es una gran oportunidad para la misión. Los métodos tradicionales ya no son suficientes por sí solos, y los nuevos métodos deben aprovechar las plataformas digitales para llegar a las generaciones más jóvenes y a las personas que están muy conectadas a través de la tecnología. 4. Reflexión personal. Lo que mencionas sobre tu experiencia personal con la tecnología también es relevante. La transición de no poder acceder a un celular a tenerlo como una herramienta básica en la vida diaria muestra cómo las circunstancias sociales y económicas pueden influir en nuestra relación con la tecnología. Este cambio ha hecho que muchos tengan que adaptarse a una nueva realidad en la que los dispositivos electrónicos no son solo una opción, sino una necesidad. Conclusión sobre este primer párrafo. Este primer párrafo de A las Puertas destaca una transición social y tecnológica importante, el paso de la tecnología como lujo exclusivo a una necesidad cotidiana. Como adventistas, este cambio no solo nos llama a reflexionar sobre cómo usamos la tecnología, sino también sobre cómo podemos utilizarla
para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que ya están sumidos en ella. Nos desafía a ver las herramientas modernas no solo como medios de consumo, sino como instrumentos poderosos de evangelización. El próximo paso sería continuar con los siguientes párrafos y ver cómo el autor sigue desarrollando esta idea, llevando a la base del capítulo hacia la construcción del edificio que se levantará sobre esta reflexión. ¿Te gustaría seguir con el análisis de los siguientes párrafos? Ahora vamos con la segunda parte El de esta jardín del clase. Edén, un lugar de paz y belleza impresionante. Fue aquí donde Dios creó a Adán, soplándole vida y poniéndole dentro un anhelo de compañía. Adán caminaba con Dios, su comunión ininterrumpida, pero luego vino la caída, una separación de lo divino. Sin embargo, incluso ante la desesperación, Dios ofreció una promesa de redención, de un Salvador que cerraría el abismo entre la humanidad y la divinidad. Enoc caminó con Dios, su fe un faro en un mundo cada vez más oscuro. Vivió una vida tan alineada con lo divino que fue llevado directamente al cielo, un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Luego vino Noé, un hombre justo elegido para preservar a la humanidad de un mundo consumido por el pecado. Construyó el arca, un símbolo de esperanza y obediencia, un testimonio de su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Abraham, el padre de la fe, escuchó el llamado de Dios y obedeció. Dejó su hogar, su seguridad, para seguir un camino trazado por lo divino. Dios le prometió una nación, descendientes tan numerosos como las estrellas. La fe inquebrantable de Abraham frente a lo desconocido es un testimonio del poder de confiar en las promesas de Dios. Se convirtió en el padre de una nación elegida para llevar la luz de la verdad de Dios. Moisés, elegido por Dios, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Éxodo se erige como un poderoso símbolo de la liberación de Dios, su compromiso inquebrantable con aquellos que le claman. Entregó los 10 mandamientos, una brújula moral para la humanidad, un reflejo de su carácter divino. Estas leyes, grabadas en piedra, se convirtieron en el fundamento de una sociedad justa y recta. David, un pastorcillo, se convirtió en un poderoso rey, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Estableció un reino, una dinastía que apuntaba hacia la venida del Mesías. Sin embargo, incluso en tiempos de triunfo, la oscuridad amenazaba. Los profetas, voces de Dios, se levantaron para desafiar la injusticia y llamar al pueblo de regreso a la fidelidad del pacto. Hablaron de un Mesías venidero, un rey que reinaría con justicia y rectitud. Y entonces, en la plenitud del tiempo, vino Jesús. Nacido en un humilde establo, el Rey de Reyes entró en nuestro mundo. Vivió una vida perfecta, llena de gracia y verdad, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad. En la cruz, cargó con el peso de nuestras transgresiones, cerrando la brecha entre nosotros y Dios. Él es la máxima expresión del amor de Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Venció a la muerte, ofreciendo el regalo de la vida eterna a todos los que creen. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, difundieron el mensaje de salvación por todo el mundo. Se enfrentaron a la persecución, las dificultades e incluso la muerte, pero su fe nunca flaqueó. La iglesia primitiva, fortalecida por el Espíritu Santo, creció rápidamente, difundiendo el mensaje de esperanza y salvación. Compartieron la buena nueva de Jesucristo, un mensaje de amor, perdón y vida eterna. A pesar de enfrentar oposición, se mantuvieron firmes en su misión de compartir el Evangelio con el mundo. Estas citas subrayan la paciencia y misericordia de Dios al dar a la humanidad una oportunidad de arrepentirse antes del juicio. 6. Aplicaciones modernas. Llamado a la fidelidad, como Enoc y Noé, estamos llamados a vivir en obediencia a Dios y proclamar su mensaje en un mundo que se aleja cada vez más de él. Preparación para el juicio. El diluvio es un paralelo del juicio final. Hoy, el arca de salvación es Jesús, y debemos aceptar su invitación antes de que sea demasiado tarde. Confianza en Dios en medio del rechazo, la burla y oposición que enfrentó Noé reflejan lo que los fieles enfrentan hoy al proclamar la verdad. Apocalipsis 2 y 12 es una invitación a mantenernos firmes en la fe y obediencia, como lo hicieron los justos antediluvianos. 7. Conclusión y llamado. La era antediluviana nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando el mundo entero elige el pecado.
Aunque enfrentemos pruebas, burla y rechazo, podemos confiar en que Dios siempre tiene un plan para rescatar a su pueblo. Llamado. Hoy se repite la historia, vivimos en tiempos como los de Noé, donde la maldad abunda. Dios nos invita a caminar con Él como Enoc, a predicar como Noé y a entrar en el arca de salvación que es Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 2 y 12. ¿Responderás hoy a este llamado, preparándote para el juicio final y animando a otros a entrar en el arca? Era el año 1844. En todo Estados Unidos un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Dios levantó mensajeros fieles para pastorear este movimiento incipiente. William Miller, un humilde granjero, cautivó a muchos con su poderosa predicación sobre las profecías. Elena G. de White, una joven bendecida con el don de la profecía, brindó consuelo y guía a través de sus escritos inspirados. Estos pioneros y muchos otros dedicaron sus vidas a compartir la luz de la verdad. Viajaron por todas partes, compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Enfrentaron oposición, burlas e incluso persecución. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Sabían que estaban siguiendo el llamado de Dios, y eso les dio una fuerza inquebrantable. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Sección 4. Esperando su regreso. La anticipación del regreso de Jesús ha sido la fuerza impulsora de la fe adventista desde sus inicios. Esperamos ansiosamente el día en que Él dividirá el cielo del este, y finalmente lo encontraremos cara a cara. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino una preparación activa. Nos esforzamos por vivir vidas que reflejen su amor, compartiendo su mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos más a Él y para prepararnos a nosotros mismos y a los demás para ese glorioso día. Sección 5. Caminando por fe. A quien el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema profundamente arraigado en el espíritu adventista nos asegura que no estamos solos. Dios equipa a los que llama y camina junto a los que envía. Mientras viajamos hacia nuestro hogar celestial, encontramos fuerza en esta promesa. Estamos unidos por nuestra fe, unidos por el amor de Jesús. Animémonos unos a otros, elevémonos unos a otros y caminemos de la mano en este viaje de fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestros corazones llenos de su gozo y nuestras mentes enfocadas en la vida eterna que nos espera. Su regreso está cerca y cuando Él venga, estaremos listos. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Estas palabras iluminan la intención divina para la creación de la humanidad. Dios creó a los humanos con un propósito: reflejar su imagen y tener dominio sobre la tierra. Este rol no se trataba solo de autoridad, sino de cuidado y responsabilidad. Ser hechos a la imagen de Dios significaba encarnar sus características, como el amor, la creatividad y la sabiduría.
La narrativa de la creación establece un escenario profundo donde la humanidad se coloca en el centro de la obra creativa de Dios. El hombre y la mujer fueron creados para vivir en armonía con la naturaleza, entre sí y con Dios. Esta relación armoniosa era un espejo del carácter de Dios, un ciclo perfecto de dar y recibir amor. Todo fue provisto en abundancia, y a los humanos se les confió la responsabilidad de nutrir y sostener la creación de Dios. Esta tarea era un privilegio y un reflejo de la confianza divina. En este hermoso entorno, Adán y Eva recibieron la libertad de explorar y disfrutar de la abundancia del Edén. Caminaban con Dios, aprendían de Él y experimentaban su presencia diariamente. Esta relación era fundamental para su existencia. Cada interacción con Dios era una oportunidad para crecer y comprender la profundidad de su amor y sus planes para sus vidas. Su propósito estaba entrelazado con el de Dios, arraigado en una relación construida sobre la confianza y la cercanía. Sin embargo, el núcleo de su propósito era vivir en comunión con Dios, actuando como sus representantes en la tierra. En sus vidas diarias debían mostrar la belleza del carácter divino a través de sus acciones y decisiones. Este llamado no era solo un mandato antiguo, sino una verdad eterna que resuena con nosotros hoy, animándonos a reflejar el carácter de Dios en nuestras propias vidas. El jardín del Edén no era solo un lugar de belleza, sino también un reino donde la ley divina reinaba. Esta ley no estaba escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de Adán y Eva. Era una ley de amor, obediencia y servicio. Antes de la caída, la obediencia no era una carga, sino una respuesta natural al amor de Dios. El amor era la esencia de cada mandamiento, creando un marco para la armonía y la paz. La obediencia a la ley de Dios era integral para mantener el orden y la belleza del Edén. Era una elección que hacían a diario, vivir en armonía con la voluntad del Creador. El servicio también era un principio divino, ya que Adán y Eva cuidaban el jardín y las criaturas que habitaban en él. Este servicio era una forma de adoración, una manera de honrar a Dios valorando su creación. Implícitamente, la ley también incluía el principio del libre albedrío. Dios les concedió a Adán y Eva la libertad de elegir, sabiendo que el amor no puede existir donde no hay elección. Esta libertad era un testimonio del deseo de Dios de tener relaciones genuinas. No creó autómatas, sino seres capaces de tomar decisiones, incluyendo la decisión de obedecer o desobedecer. La ley divina permanece constante y eterna, ofreciéndonos guía hoy como lo hizo entonces. Sus principios son atemporales, recordándonos que el amor y la obediencia son caminos hacia la verdadera libertad y plenitud. En nuestro mundo moderno, esta ley nos llama a vivir vidas de integridad y propósito, basadas en el amor que Dios mostró primero a la humanidad. En el jardín del Edén, Dios no era una deidad distante, sino un compañero cercano. Caminaba con Adán y Eva, brindándoles guía y sabiduría. Esta relación era la piedra angular de su existencia, una comunión diaria que nutría sus espíritus e informaba sus decisiones. La presencia de Dios era una fuente de fortaleza y seguridad, recordándoles su identidad y propósito. El rol de Dios como guía espiritual era evidente en sus interacciones con Adán y Eva. Les enseñó sobre el mundo y su papel en él, compartiendo conocimientos sobre las maravillas de la creación. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer bajo su atenta mirada. Esta guía no era impositiva, sino atractiva, permitiéndoles explorar y descubrir sabiendo que nunca estaban solos. Incluso antes de la caída, la ley de Dios era una guía, proporcionando estructura y dirección. Sus instrucciones eran claras, pero dejaban espacio para el crecimiento y la expresión personal. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era un límite establecido para su protección, un recordatorio de su dependencia de Dios para la sabiduría. Esta relación de guía entre Dios y la humanidad es un modelo para nosotros hoy. Muestra que Dios desea estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, ofreciendo guía y amor. Su presencia no está reservada solo para momentos sagrados, sino que está disponible en las rutinas diarias de la vida. Esta comprensión nos llama a buscarlo con la misma apertura y confianza que Adán y Eva alguna vez lo hicieron. La historia del Edén da un giro dramático con la introducción de la serpiente y la decisión crucial que enfrentaron Adán y Eva. El mandamiento de evitar el árbol del conocimiento era simple pero profundo, simbolizaba su confianza en la sabiduría de Dios. Sin embargo, las astutas palabras de la serpiente desafiaron esta confianza.
llevándolos a cuestionar la base misma de su relación con Dios. El acto de desobediencia trajo consecuencias inmediatas. La armonía del Edén se rompió y la relación íntima entre Dios y la humanidad se quebró. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero en lugar de iluminación, experimentaron vergüenza y separación. Esta caída de la gracia introdujo el pecado en el mundo, alterando el curso de la historia humana. Sin embargo, incluso en este momento de desesperación, el plan de redención de Dios comenzó a desarrollarse. La respuesta de Dios a su desobediencia no fue solo juicio, sino también una promesa. Génesis, capítulo 3, versículo 15, insinúa esta redención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía apuntaba a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza incluso en el momento más oscuro. Las palabras de Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33, nos tranquilizan aún más. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estas promesas nos recuerdan que a pesar de nuestros fracasos, el amor y la misericordia de Dios permanecen firmes. Su plan de redención es un testimonio de su compromiso perdurable de restaurar a la humanidad a su propósito original. Hoy podemos encontrar esperanza en esta verdad, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, guiándonos de regreso a su amor. La era antediluviana nos pinta un cuadro vívido de la caída de la humanidad en el pecado. Génesis, capítulos 4 al 6, revela un mundo consumido por la maldad. El Señor vio que la maldad del hombre era grande, y que cada intención de su corazón era solo maldad continuamente. Génesis 6, 5. El mundo, una vez un paraíso, se contaminó con violencia y corrupción. La historia de Caín y Abel se erige como un crudo recordatorio de la depravación humana. Este acto de fratricidio reveló las consecuencias mortales de la ira y los celos sin control. La escalada del pecado demuestra la pendiente resbaladiza de la transgresión. Dios proporcionó amplias advertencias y oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, los corazones de los hombres se habían endurecido y eligieron ignorar las súplicas divinas de justicia. Aunque los 10 mandamientos aún no estaban grabados en piedra, los principios de la ley de Dios eran conocidos durante la era antediluviana. Esta ley no escrita, transmitida oralmente desde Adán, proporcionó una brújula moral para la humanidad. La historia de Caín y Abel proporciona un ejemplo convincente de esta ley no escrita en acción. El asesinato de Caín a su hermano fue una clara violación del mandato de Dios contra el asesinato. El castigo posterior de Caín subraya la existencia y las consecuencias de transgredir esta ley no escrita. La ley no escrita abarcaba principios de justicia, misericordia y amor. El desprecio generalizado por estos principios contrasta fuertemente con las vidas justas de Enoc y Noé. La era antediluviana sirve como un poderoso recordatorio de que las leyes de Dios están arraigadas en su carácter inmutable. En medio de la oscuridad del mundo antediluviano, Enoc y Noé se destacan como faros de justicia. Estos hombres eligieron caminar fielmente con Dios, contrastando con la maldad que los rodeaba. Caminando con Dios, encontré verdadera satisfacción en la comunión íntima con el Creador. La vida de Enoc, aunque breve, demostró el poder transformador de una vida entregada a Dios. A pesar del ridículo permanecí fiel, Dios me equipó para la misión. Noé, elegido para construir el arca, personifica la obediencia y la perseverancia. Tanto Enoc como Noé enfrentaron burlas por su compromiso con Dios, pero se mantuvieron firmes. Sus historias nos desafían a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no es popular. La era antediluviana tiene una profunda relevancia para nosotros hoy. La decadencia moral y espiritual de esa era encuentra sus ecos en el mundo que nos rodea. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo inundado de maldad e indiferencia hacia Dios. La búsqueda del placer, el poder y las posesiones ha reemplazado la búsqueda de la justicia. El mundo antediluviano sirve como un espejo, reflejando las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Las historias de Enoc y Noé ofrecen esperanza en medio de la oscuridad. Nos recuerdan que incluso en tiempos corruptos, Dios busca atraer a la humanidad de vuelta a sí mismo.
La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿escucharemos las advertencias del pasado y elegiremos el camino de la justicia? El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Hechos 27. Versión Reina Valera 1960. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la Compañía Augusta. 2 Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3 Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. 4 Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 5 Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. 6 Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. 7 Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. 8 Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasie. 9 Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. 10 Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 12 Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. 13 Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. 14 Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. 15 Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 16 Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. 17 Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18 Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. 19 Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 20 Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 24 Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25 Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 26 Con todo, es necesario que demos en alguna isla. 27 Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 28 Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. 29 Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30 Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa.
31 Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. 33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 35 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. 36 Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. 37 Y éramos todas las personas en la nave 276. 38 Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. 39 Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40 Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. 42 Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. 43 Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. 44 Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27. Cuando los vientos son contrarios. ¿Alguna vez has tenido un plan y, a medida que avanzas para ponerlo en práctica, parece que encuentras resistencia? No importa cuánto te esfuerces, es como si todo trabajara en tu contra. Hemos tenido situaciones cuando hemos tratado de hacer algo, y parece haber tanta oposición, que nos preguntamos si es la voluntad del Señor avanzar o detenernos. El Señor apareció en una visión al apóstol Pablo confirmándole que daría testimonio de él en Roma. Hechos 23, versículo 11. Si esto es así, ¿por qué el barco en el que iba Pablo tenía tanto viento en contra? Si leemos Hechos 27, versículos 4 al 8, encontramos que los vientos eran contrarios, navegaban lentamente y llegaban con dificultad. Era tan malo que Pablo advirtió que era peligroso continuar. En Hechos 27, versículo 10, Pablo advirtió lo siguiente: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Sin embargo, Pablo es un prisionero. El centurión de nombre Julio, de la compañía Augusta, a cargo de los prisioneros, entre ellos Pablo, hizo caso al dueño de la nave y desoyó la advertencia de Pablo. El barco acabó en una tormenta hasta el punto de que la carga y la comida tuvieron que ser arrojadas por la borda. Pero a pesar de la situación, Dios estaba con Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hechos 27, versículos 21 al 26. A pesar de que la visión de Pablo decía a todos que no se perdería ninguna vida, cuando se produjo el naufragio como Pablo había predicho, los soldados planearon matar a los prisioneros para que nadie nadara y escapara. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27, versículos 42 al 44. Paz en medio de la tormenta. Cuando se hace la voluntad de Dios, la vida no siempre transcurre sin contratiempos. A veces,
Los vientos serán contrarios, a veces, las olas y los vientos soplarán tan fuerte que parecería que vamos a morir. Incluso podemos naufragar. Pero el Señor promete que, incluso en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31, versículo 6. Cuando estas cosas ocurren, nuestra fe está siendo probada y fortalecida. En medio de la tormenta, el Señor enviará a sus ángeles para salvarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, versículos 7 y 8. Puede que no veamos la luz al final del túnel mientras somos zarandeados en medio de la tormenta. Pero con el tiempo, veremos un camino recto para nuestros pies. En esos momentos, debemos confiar en las promesas de Dios y estar en paz. Hemos estado en situaciones similares, y podemos asegurarles que el Señor siempre nos sacará adelante. Debemos confiar en Él de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestras sendas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Compartimos algunas promesas que nos ayudarán en estos tiempos de vientos contrarios. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. Y recuerda siempre el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendiciones. Análisis de la inteligencia artificial Copilot el Profe. Analizar Hechos 27. Claro, vamos a analizar Hechos capítulo 27. Este capítulo narra la travesía de Pablo en su viaje hacia Roma, donde se encuentra bajo custodia. Es una narración llena de eventos dramáticos, incluyendo una gran tormenta y un naufragio. Aquí tienes un resumen de los puntos clave. Viaje iniciado. Pablo, bajo la custodia de un centurión llamado Julio, es embarcado en un viaje hacia Roma junto con otros prisioneros. Tormenta y peligro. Durante el viaje, enfrentan una tormenta intensa que pone en peligro sus vidas. A pesar del mal tiempo, Pablo asegura a la tripulación que Dios le ha prometido que todos se salvarán. Consejo de Pablo. Pablo aconseja a la tripulación que permanezcan en el barco para salvarse, un consejo que deciden seguir. Naufragio. Finalmente, el barco naufraga cerca de una isla llamada Malta. Todos logran llegar a tierra con vida, cumpliéndose así la promesa de Dios a Pablo. Este capítulo muestra la fe inquebrantable de Pablo y cómo su liderazgo y confianza en Dios guiaron a todos a salvo a través de la adversidad. Si tienes alguna pregunta específica sobre el capítulo o quieres profundizar en algún detalle, házmelo saber. Saludos. Vamos a iniciar con el análisis de Hechos, capítulo 27, uno de los relatos más emocionantes en el viaje final de Pablo hacia Roma. Este capítulo nos ofrece valiosas lecciones de fe, liderazgo y confianza en Dios en medio de la adversidad. Resumen del capítulo. El capítulo narra el viaje de Pablo como prisionero rumbo a Roma, en una embarcación que enfrenta una tormenta devastadora. A pesar de las circunstancias, Pablo se convierte en un líder espiritual y moral para los que están a bordo, transmitiendo un mensaje de esperanza y confianza en las promesas divinas. Aspectos clave del capítulo. 1. Pablo como prisionero en el viaje marítimo, versículos 1-12. Se detalla la travesía inicial, las decisiones del centurión a cargo y las advertencias de Pablo sobre los peligros del viaje. 2. La tormenta, versículos 13-26. La nave enfrenta una tempestad feroz. Pablo, confiando en la revelación divina, asegura que no habrá pérdida de vidas. El naufragio, versículos 27-44. A pesar de la destrucción del barco, todos los pasajeros logran salvarse tal como Pablo había profetizado. Análisis de puntos importantes. El liderazgo de Pablo, aunque es prisionero, su fe y sabiduría lo posicionan como una figura clave en la crisis. Esto demuestra que el liderazgo no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en Dios. 2. La fidelidad de Dios en tiempos de prueba. El mensaje del ángel a Pablo, en el versículo 23, refuerza la seguridad de que Dios cumple sus promesas, incluso en situaciones aparentemente desesperadas.
3. La importancia de la obediencia. A pesar de las advertencias de Pablo, la tripulación confía más en la experiencia náutica de los navegantes, lo que lleva al desastre inicial. Esto resalta la necesidad de escuchar a los mensajeros de Dios. 4. Unidad en medio de la crisis. Durante el naufragio, todos en la embarcación trabajan juntos, mostrando cómo las pruebas pueden unir a las personas para superar los desafíos. Preguntas de reflexión. ¿Cómo aplicamos la confianza en las promesas de Dios cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida? 2. ¿Qué decisiones tomamos cuando la lógica humana parece contradecir la dirección de Dios? 3. ¿Cómo actuamos como líderes en medio de una crisis, reflejando fe y esperanza? Paralelismos con otras escrituras. Jesús calmando la tormenta, Mateo 8, 23-27. Así como Jesús trajo calma en medio de la tormenta, Pablo actúa como un canal de paz y esperanza. Jonás y la tormenta. Aunque en circunstancias distintas, ambos enfrentan tormentas en el mar, mostrando cómo Dios usa estas experiencias para enseñar y salvar. Aplicación y conclusión. La experiencia de Pablo en Hechos 27 nos desafía a mantener la fe firme en Dios y actuar con valentía, incluso cuando las circunstancias son adversas. También nos recuerda que, aunque las pruebas sean inevitables, Dios es fiel para cumplir sus promesas y llevarnos a un puerto seguro. Palabras finales. En medio de las tormentas, ya sean literales o figurativas, recordemos que la fe en Dios y la obediencia a su dirección son la clave para navegar con éxito. Él nunca nos abandona. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones.